buenas noches, bienvenidos nuevamente a Directorio Electoral, un espacio donde conversamos con candidatos políticos quienes postulan al Congreso o a la presidencia de nuestro país en las próximas elecciones. En esta oportunidad nos encontramos con Aida García. Ella es candidata para el Parlamento Andino por el partido Juntos por el Perú con el número 2. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros en este espacio digital. Claro que sí, muchísimas gracias, muy amable por la invitación y felicitaciones por el nuevo programa, por Directorio Electoral y muy agradecida de estar en sus primeros programas acá. Cuénteme, antes de iniciar la entrevista, me gustaría que usted se pueda presentar, comentarnos un poco sobre sus estudios, su experiencia laboral, ¿no? Claro que sí. Me eduqué en un colegio de barrio llamado Reina del Carmelo, en Jesús María, en la calle Melo Franco, y luego fui a un colegio de niñas, ingresé a la Universidad Católica, fui estudiante de piano, de música, de canto clásico, ingresé al Conservatorio Nacional de Música y acabé mis estudios en la universidad en un momento muy importante de la vida nacional. 71 y 72 fue un tiempo convulso en donde el año 70 se produce el gran terremoto del año 70, el terremoto de Huaraz. Eso trae a una población gigantesca a llegar a Lima, es decir, la población del norte viene y se funda Villa El Salvador. En tanto yo era maestra, para mí había sido fundamental la educación particularmente la educación de niños, la educación de jóvenes. Un libro marcó mi vida, el libro de Paulo Freire, que el año pasado ha cumplido 100 años, ¿no? Él ha fallecido, pero ha cumplido 100 años de trayectoria. Es uno de los educadores de América Latina más lúcidos. Leo un libro que se llamó y se llama, digamos, La pedagogía del oprimido, y efectivamente me motivan esas movilizaciones de las grandes poblaciones que vienen desde el norte a invadir Lima, como era parte, digamos, ya de la tradición en Lima de todas estas décadas y todos esos años. Y es así que me voy a hacer maestra en Villa El Salvador, soy maestra en Villa El Salvador. Luego de eso, indudablemente también he seguido estudiando, por supuesto seguir trabajando con música profesional, con el coro del Estado, con el coro nacional, con la orquesta sinfónica. Me gradué también en el Conservatorio Nacional de Música y luego, en fin, seguí muchos años en Villa, casi 15 años, en realidad 14 años, y luego, en fin, emprendí otras actividades, me vinculé al movimiento obrero a través del Centro de Asesoría Laboral. Hice trabajo vinculado, digamos, a los sindicatos, aprendí muchísimo de los derechos laborales, de los derechos sindicales, y luego, efectivamente, ya desde la universidad me incorporé al mundo político. En primer lugar, al FRES, que era una organización política de los estudiantes de la Católica que tenía como liderazgo a Javier Villavicencio. Así que, en fin, seguí en esa ruta, de ahí a la FEPUC, también acompañando a Javier, después acompañando indudablemente toda la carrera política de estos años y definiendo como una mujer de izquierda. Hace 50 años que milito en la izquierda, desde mis iniciales años de juventud en la Universidad Católica y particularmente mi militancia social en Villa El Salvador, y de ahí en adelante he ocupado el cargo de regidora metropolitana, he tenido el privilegio de ser la ministra de la Mujer y el Desarrollo Social. He tenido el privilegio de ser la embajadora del Perú en la República Uruguay del Uruguay, en la República Oriental del Uruguay, justamente con el presidente, digamos, José Mujica, que es uno de los presidentes más amados, más reconocidos y más respetados del mundo, no solamente de América Latina. He representado a diferentes organismos internacionales del Perú. He llegado a la presidencia, digamos, del Consejo de Representantes de ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, y he sido la representante peruana al Mercosur. Y mis últimas actividades laborales de estos últimos años he sido asesora del Poder Judicial en todos los aspectos que están vinculados a la justicia de género, en tanto venía de ser la ministra de la Mujer y he sido asesora de la bancada parlamentaria en el Congreso de la República. Así que ahí tienes un breve resumen de mi currículum, un breve o un largo, no sé, pero en fin, tienes una idea clara de todo mi camino, se hace camino al andar.
bastante detallado, pero no, claro, está muy bien que usted nos pueda comentar un poco más a detalle sobre su experiencia y su educación, eso está muy bueno. Veo que usted ha tenido bastante y tiene bastante interés por la cultura, por la música, por lo que le he podido escuchar. Claro que sí, vengo del mundo de la cultura. Ingresé en realidad a la política a través del mundo de la cultura. Me parece un mundo excepcional. He trabajado en el Instituto Nacional de Cultura 13 años. He sido cantante profesional, en tanto me había graduado en el Conservatorio Nacional de Música. He tenido la oportunidad de cantar con la Orquesta Sinfónica, con el propio Conservatorio Nacional de Música, y de ahí opté por la música popular. Es decir, soy hasta ahora la directora del conjunto musical Tiempo Nuevo. Quizás está muy vinculada a los jóvenes, a la población en general, a los sectores populares, con un grupo, digamos, que marcó y sigue marcando historia. El grupo se mantiene todavía vigente, tiene 45 años, acabamos de presentar 8 discos recogiendo la música, digamos, popular de todas las regiones y de todos los géneros musicales, pero básicamente que tengan un contenido social, que tengan un texto y una música efectivamente que nos lleve, que nos movilice el espíritu, que nos movilice, digamos, las energías nacionales, que nos movilicen el amor por lo nuestro en todas sus versiones. Es un grupo que canta los diferentes géneros musicales que tiene el Perú, y que hemos recorrido todos los continentes además, ¿no? Ha sido un privilegio hacer música, digamos, de Tiempo Nuevo. Bueno, ya que usted ha ejercido el cargo como ministra de la Mujer, por ahí va mi primera pregunta, ¿no? ¿Cómo debería ser el rol del Estado peruano frente a la violencia de género en nuestro país? Bueno, es un tema muy sensible, el tema de la violencia de género. El rol del Estado es un rol importante, pero lo primero que tenemos que definir es que necesitamos el trabajo del Estado, de la comunidad y de la familia. Es decir, no podemos solamente darle al Estado el rol de acabar con la violencia de género, porque es un tema bastante más integral en donde el rol está en el Estado, en la sociedad y en la familia peruana. ¿Por dónde empezar? Empezar por la parte preventiva. Empezar por la parte preventiva para acabar con la violencia. Yo no pertenezco a la corriente punitiva, pertenezco a una corriente preventiva que implica que la educación en igualdad de niños y niñas empieza desde la escuela. Desde la escuela se nos tiene que enseñar que somos iguales, que tenemos los mismos derechos, que los cuerpos no se tocan, que los cuerpos se respetan, que la mujer no es subordinada del varón, que tenemos igualdad de derechos, y en ese país lamentablemente entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Entonces esto implica educación. Esto ha implicado, efectivamente, estoy a favor de que las políticas de igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de género, como se le conoce más apropiadamente, sean incorporadas en la educación pública, en la educación privada, en la educación de los padres, en la educación de la sociedad, porque es lo único que nos va a tener una lógica preventiva en el sentido de respetar a las mujeres. En el caso del rol del Estado, indudablemente es el órgano rector, no solamente para el Ministerio de la Mujer, sino para la totalidad de los ministerios, los 18, el conjunto de sus políticas públicas. Es decir, tenemos que velar, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, que por igual trabajo una mujer no gane 30% menos de salario, que es lo que hoy día pasa. Esto implica políticas públicas en el sector laboral. En el sector de la Cancillería, en donde yo he estado, indudablemente necesitamos más embajadoras, necesitamos que las mujeres no solamente estén en el escalafón básico, en donde se empieza a trabajar, sino efectivamente en el escalón superior, en el vértice, a nivel de los municipios, a nivel de los gobiernos regionales. Nosotros hoy día tenemos cerca de 13.000 regidoras en el Perú, y eso es muy importante porque nos ha abierto la participación de la mujer a la política, pero no tenemos ninguna presidenta regional. Pero para volver al tema de la violencia, no solamente pues necesitamos un enfoque punitivo. Durante mi gestión se tipificó el feminicidio. Se habían producido ya muchos intentos porque esto se diera en el Congreso, pero es durante nuestra gestión, en mi mandato como ministra, dentro del gabinete Lerner en ese momento, que nuevamente se propone desde el Ejecutivo una ley para sancionar a los feminicidas, ¿no? No podemos pensar que el asesinato de las mujeres es un acto de celopatía, es decir, el acto de celos, el amor hizo que el hombre matara en un arranque de celos,
Porque si consideramos que esa persona es un celópata, al ser un celópata estamos ante una patología. Y si es una patología, es una enfermedad. Y si es una enfermedad, lo vamos a mandar a una clínica, a un hospital, no lo vamos a sancionar, no lo vamos a detener, no lo vamos a encarcelar. Entonces tiene que haber indudablemente la parte punitiva. Pero no podemos pasar pues de 25 a 30, 45 a 50 años y a la cadena perpetua, porque en realidad ya la mujer está muerta. Aprovecho de esta pregunta para hacerte un comentario, Gabriela, tú que eres una mujer tan joven. Yo vengo de Tacna, me he presentado ante la delegación policial de Tacna, ante la Comandancia General de la 14 División de Tacna en el sur. En noviembre había desaparecido una joven, Judith Machaca, que había desaparecido. En general, si la policía no actúa prontamente, estamos ante un tema no solamente del secuestro de una joven, sino en realidad ante un posible feminicidio o ante una tentativa de feminicidio. Esta chica ha aparecido recién, es el caso más dramático que tenemos esta semana y es un nuevo caso que suma un número más a las muertes de las mujeres y al asesinato de las mujeres. Ella ha sido descubierta por la confesión justamente del agresor 80 metros bajo tierra en un pozo. Tacna tiene más de 800 pozos porque efectivamente de ahí se obtiene el agua para Tacna, ¿no? Que tiene graves problemas de agua que siguen sin ser resueltos, como tiene el pueblo peruano. Tenemos 8 millones de personas a las que se les pide lavarse las manos en un país que no tiene agua. Pero volviendo al tema de la violencia de género, yo exijo, digamos, que sea renovada la policía, que se produzca una renovación de la policía y que las representantes de la policía en Tacna sean renovados y sean retirados. Estamos no solamente ante un tema de feminicidio, estamos ante un tema de trata de menores, de trata de mujeres, porque debajo del cuerpo de esta joven, que era mayor de edad, pero que era muy joven, se encontró una niña de 14 años. Que ya había sido antes desaparecida. En ese momento Tacna tiene 500 desaparecidos. Estamos ante una red de tráfico de mujeres, de tráfico de niñas, de prostitución, en donde el propio policía agresor, que se apellida Paco, efectivamente ya lo había denunciado. Sin embargo, él está desaparecido. Estamos nosotros ante un mal espíritu de cuerpo y eso implica un cambio, digamos, un cambio en la delegación policial de Tacna. Entonces, tenemos que atender lo preventivo, tenemos que atender lo punitivo. Y lo último que podría decir que son los problemas del Estado. El Ministerio de la Mujer recibe 0.3% del presupuesto público nacional. Para explicarlo más sencillamente, de 100 soles al Ministerio de la Mujer se le dan 30 centavos. Se subió a 40 céntimos. Es imposible cuando uno tiene 100.000 denuncias de violencia de género cada año, ¿no? En donde las mujeres piden resguardo policial y el Perú tiene entre 130.000 y 160.000 policías. O sea, no podrían atender las denuncias que son 100.000 cada año. Ni hablar de las llamadas telefónicas que tiene tanto el WhatsApp de la línea del Ministerio como efectivamente el propio teléfono. Entonces, hay muchos roles, ¿no? Desde el preventivo, la educación, la incorporación de la igualdad de género, de la igualdad entre hombres y mujeres en la escuela, en toda la carrera universitaria, el respeto a la mujer, la sensibilización, o sea, los medios de comunicación pueden cumplir una gran labor en el tema de la igualdad, de proteger los derechos de la mujer, de no haberla sentido menor. Se le ha sentido menor históricamente porque a la mujer no se le dio ciudadanía. Hemos sido peruanas de segunda categoría. Recién en el año 56, es decir, hace 65 años, las mujeres votamos. Pero solamente votamos las mujeres que éramos de la costa, las letradas. El gran voto femenino se da en el año 80 cuando se permite que los analfabetos voten, porque siguen siendo las mujeres hasta hoy la mayoría de las analfabetas en el Perú. No son analfabetos, son analfabetas la mayoría. Entonces tienes ahí pues un conjunto de elementos, ¿no? Bueno, conversando por el tema de las sanciones, ¿no? Usted me comenta una reforma policial, un cambio, ¿no?, en la institución de la policía, sobre todo en Tacna. Pero ¿qué pasaría entonces con el ciudadano de a pie, digamos, ¿no?, que comete este tipo de hechos, atentando contra la mujer? ¿Qué pasaría con esta persona? Bueno, la reforma, cuando yo digo en el caso de Tacna, porque yo lo que evidencio es un compromiso grave
con más problemas que el feminicidio, es decir, con la trata de niñas, con el tráfico de mujeres, con la prostitución, contra la extorsión, contra la colusión o el impedimento del tratamiento adecuado de casos de violencia. A nivel nacional, indudablemente, nosotros tenemos que tratar ese tema para todas las chicas, efectivamente, que son acosadas en la calle. Nosotros necesitamos más policía femenina, necesitamos cambiar los protocolos en las comisarías. No es posible que a las mujeres se les siga preguntando: ¿qué hiciste? ¿No le hiciste caso a tu marido? ¿No lavaste la ropa? ¿No le cocinaste? ¿A qué hora salías? ¿Por qué estabas en la calle? ¿Por qué no obedeciste? Entonces, esas frases tienen que ser prohibidas. Esas autoridades tienen que ser sancionadas, separadas, porque, digamos, eso atenta, digamos, contra la igualdad de derechos que tenemos hombres y mujeres, en el sentido de que las responsabilidades en el hogar tienen que ser responsabilidades compartidas. Las estrategias que tenemos que tratar en el hogar son responsabilidades compartidas. Esto la juventud lo entiende mucho mejor. Hoy día las parejas jóvenes, a los hombres jóvenes de parejas jóvenes, no les importa ir al mercado con sus parejas. Hacen el mercado, cuidan a los bebés, están en la casa, cumplen sus tareas domésticas, organizan tiempos para cocinar, porque ambos trabajan, ¿no? Sin embargo, en los sectores de más avanzada edad, eso se convierte en una dificultad. Entonces, ahí la educación tiene una labor fundamental, los medios de comunicación tienen una labor fundamental, la policía tiene una labor fundamental, los vecinos. Muchas veces sí he escuchado, digamos, históricamente, que cuando peleaba una pareja se decía: tú no te metas, es un problema de dos. Hoy día, por suerte, y digo por suerte en el buen sentido, el tema de la violencia es un tema público, ya no es un tema privado, nunca más. Es un tema público y entonces tenemos que intervenir, hay que intervenir de oficio, la sociedad puede colaborar. Cuando yo te comentaba que había estado de asesora en el Poder Judicial, me dediqué a un programa muy especial que se llama Orientadoras Judiciales, que fue preparar a las mujeres del vaso de leche, de comedores populares y de club de madres y de juntas vecinales a ser abogadas del pueblo, a ser abogadas como si fueran jueces de paz, como si fueran mujeres, digamos, que conocen las leyes, para ayudar a que las mujeres denuncien, para que las mujeres no se sientan solas, para que sean acompañadas, para que sean escuchadas, para que sean acompañadas a las comisarías, para que les enseñen sus derechos, porque efectivamente si nosotros no conocemos nuestros derechos, no los vamos a defender, y si no los vamos a defender, no vamos a poder efectivamente ejercer adecuadamente nuestros derechos, ¿no? Entonces es un paquete integral. No es un solo actor el que interviene, no es solo el Estado, no es solo la familia, no es solo la pareja, no es solo los hijos, no es solo la escuela. Hay una concatenación del conjunto de los actores de la sociedad y del Estado, los que pueden intervenir para enfrentar ese problema. No es un problema que se pueda resolver solo con una norma. Las normas son importantes y hoy día nosotros tenemos muchas normas que han avanzado en ese tema, pero muchas veces el papel también es letra muerta, porque venimos de una cultura que decía: más me pegas, más te quiero. Venimos de una cultura que decía: las mujeres a la calle, los hombres a la casa, los hombres a la calle, las mujeres a la casa. Entonces, esto lo tenemos que cambiar y esto es un proceso. Esto es un proceso, esto es un tiempo y indudablemente nosotros tenemos que erradicar la violencia. Bueno, recientemente hemos celebrado el Día de nuestra Lengua Materna. Claro que ¿no? sí. ¿Usted cree que es importante revalorizar nuestra cultura en nuestro país, recordar nuestras lenguas originarias? Por supuesto que sí. No solamente recordarlas, sino, por supuesto, hacer las lenguas vivas. En el año 68-69, yo estaba todavía en la universidad formándome, se produjo la reforma educativa. Una reforma educativa muy importante, en donde estaban Salazar Bondi, Castillo Ríos, y por eso que en mí influyó tanto Paulo Freire, ¿no? Y la pedagogía del oprimido. Indudablemente hay que educar en la lengua materna. Nosotros tenemos en el Perú 5 millones de quechua hablantes, esto sin mencionar el conjunto de lenguas nativas de la Amazonía. Y tenemos 15 millones de quechua pensantes, es decir, de gente que viene de orígenes de lengua que no son el español como su lengua materna, son otras lenguas originarias. Entonces,
Esto es fundamental no solamente para la educación, sino para una justicia de género, para una justicia con interculturalidad. Por ejemplo, se ha iniciado contra Aguinaga, que es uno de los vacunados privilegiados, que está en este cártel de los vacunados, que está siendo procesado por el tema de las esterilizaciones forzadas, que se produjo en el periodo de Fujimori. No se ha podido producir el juicio porque las mujeres afectadas son quechua hablantes y la justicia se produce en castellano y no son capaces de entender lo que se está diciendo. El Poder Judicial no es capaz de entender sus testimonios y esto ha sido postergado hasta el 1 de marzo para que hayan traductores. Entonces no solamente necesitamos traductores, necesitamos ser educados en nuestras lenguas maternas, necesitamos cultivar nuestros idiomas. Es lo que hacen todos los países que tienen culturas milenarias como las que tiene el Perú. Esto es fundamental. Yo saludo las iniciativas que el Estado ha tenido en el sentido de tener programas en quechua, programas en aymara, e incorporar ahora efectivamente las propuestas de programas en idiomas de las lenguas amazónicas. Creo que esto es un salto cualitativo, pero esto tiene que generalizarse muchísimo más. Se ha extendido también al cine. He visto películas en quechua, sí, que más bien tienen la traducción ahora al castellano. Exacto. Y me parece importante, me parece fundamental, es un salto fundamental. Yo viniendo de la cultura, ¿cómo no voy a revalorar este significado tan importante que tiene la multidiversidad, el ser multilingües, el ser multidiversos, el ser pluriculturales? Es parte de las riquezas que tiene el Perú, que representan un potencial gigantesco para el desarrollo, para la economía, para el turismo, para la integración, para la construcción de nación. Entonces es un tema sensible porque los seres humanos somos palabra. Y efectivamente, cuando un ser humano está impedido de expresarse con su voz, con su lengua, con su palabra, con su saber, estamos debilitando la construcción nacional. Entonces yo creo que ese es un tema fundamental, primerísimo, y por supuesto que está dentro de nuestro plan de gobierno. ¿Cómo no? Y ya que usted me comenta sobre las riquezas que tiene nuestro país, yo en ese sentido quería preguntarle, ¿cómo podríamos aprovechar nuestros recursos naturales sin afectar, digamos, tener este tema de impacto ambiental, que hoy en día a los jóvenes nos preocupa mucho, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Es un tema fundamental que es parte también de nuestra propuesta de gobierno y en el caso mío también la propuesta de gobierno del Parlamento andino que he presentado. En primer lugar, nosotros tenemos que velar por nuestros recursos naturales. Hoy día un recurso natural que está en riesgo es el agua. He dicho yo, minutos antes, en esa misma entrevista, que en el Perú 8 millones carecen de agua. ¿No? Saludo que hoy día estén saliendo cisternas. Lamentablemente estamos esperando a tener 100.000 muertos para que se ponga a disposición de manera gratuita de la población el agua. Entonces nosotros tenemos un recurso fundamental, quizás un dato que no todos conocen. El Amazonas representa el 25% del agua dulce del mundo. Mira tú, Gabriela, cómo no será de importante para el medio ambiente un recurso natural como el agua. Y lo segundo, indudablemente nosotros tenemos que en términos de la economía, nosotros tenemos que tener una forma de economía ecológica, una ecoeconomía, se diría, digamos, en los sectores de desarrollo más importantes del mundo, que preserve el medio ambiente, que respete el medio ambiente, que abunde en la diversidad productiva. Nosotros tenemos productos que el mundo no conoce, por ejemplo el camu camu, ¿no? Que en algún momento fue efectivamente un boom tan importante de algunos de los gobiernos, ¿no? El camu camu representa entre 30 y 40 veces más potencia que el limón, que la vitamina C. Y efectivamente, nosotros no solamente deberíamos pues de exportar nuestra fruta natural, sino nosotros deberíamos desarrollar también la agroindustria, la agricultura familiar. Entonces nuestros recursos, por no hablar, podemos hablar no solamente de las riquezas vegetales, podemos hablar de las riquezas naturales, no referido solamente a la riqueza animal, a la fauna, a los camélidos, ¿no? Nosotros ahí tenemos un potencial gigantesco, pero nosotros tenemos una diversidad también gigantesca en el mar, que la tenemos
tenemos, ¿no? La maricultura, la piscicultura, la granja, es decir, la crianza, digamos, de este tipo de especies. Entonces nosotros necesitamos una economía diversificada. Nosotros no solamente necesitamos una economía extractivista, que es la que se heredó de la colonia, de recursos agotables que perjudican al medio ambiente. Nosotros necesitamos una ecoeconomía, ¿no? Una ecocultura también, que sea benefactora, que sea respetuosa del medio ambiente, que haya los derechos de la naturaleza. En ese tiempo nosotros estamos en un modelo de desarrollo fundamental en donde hablamos también de los derechos de la naturaleza, y eso implica, por supuesto, el respeto de nuestros apus, el respeto de nuestra tierra, el respeto de nuestros ancestros, el respeto, digamos, de nuestras tradiciones en relación a los recursos naturales. No solamente en nuestros recursos humanos, sino este diálogo entre recursos naturales y recursos humanos en equilibrio. La Tierra está en graves problemas. La Tierra, con la crisis del cambio climático, está en graves problemas. Y es efectivamente el Perú uno de los países más afectados por el cambio climático. Es grave, digamos, el deshielo de nuestros Andes, ¿no? Un agua que se pierde, que no se canaliza, la temperatura elevada. Yo cuando enseño a los chicos de escuela, de primaria, digo, es como si, digamos, el país estuviera con fiebre, el agua estuviera con fiebre. Es decir, como los humanos, ahora todos estamos acostumbrados a tomarnos la temperatura por el tema del COVID, pero es, digamos, como si nosotros pasáramos de tener 36, 37 grados a tener 40 grados. Cuando la temperatura sube 3 grados, en el mar efectivamente estamos afectando toda, digamos, nuestra riqueza marina, ¿no? Entonces, indudablemente que una política fundamental para nosotros es la defensa ambiental. Sobre todo para las comunidades, ¿no? Ya recordamos el caso de estos niños contaminados con plomo en la sangre, ¿no? Por supuesto que sí, se pretende negar de que los niños están afectados y de que no es cierto que tengan plomo en la sangre, ¿no? Esto no es cierto, esto es una realidad palpable en toda la zona central. Hemos visto durante meses a las madres de Cerro de Pasco hacerse presente frente al Ministerio de Salud. Yo trabajaba ahí muy cerca, en la calle Talara, a media cuadra entre el Ministerio de Trabajo, porque trabajábamos en relación a la defensa de derechos laborales, y a media cuadra del Ministerio de Salud. Efectivamente, he visto a esas madres, no solamente he visto a esas madres, he sido asesora de la Central Nacional de la Mujer Minera, que ha tenido mucho peso hace muchísimos años. Hoy día se ha debilitado por el problema de la privatización de la minería, y la denuncia ha sido sistemática de cómo han estado afectados los niños de toda esta zona central, desde La Oroya hasta Cerro de Pasco. Entonces, es un tema fundamental y es un grave problema la contaminación del agua por los desechos tóxicos, por el derrame de petróleo, por la contaminación de minerales, por los relaves, efectivamente, que van destinados a los ríos y que perjudican al ser humano y a los recursos naturales, perjudica a la agricultura. Nosotros no debiéramos de olvidarnos que es la agricultura familiar la primera generadora de empleo en el Perú, y por lo tanto, en un momento de pérdida de empleo como la que ha producido el COVID, indudablemente que una prioridad nuestra en términos de desarrollo es promover la agricultura, invertir en la agricultura, como hay que invertir en la pequeña, en la micro y en mediana empresa, que muchos de ellos también vienen de un origen campesino, de un origen del trabajo agrario, y están vinculados al comercio ambulatorio, a la pequeña tienda, al pequeño negocio, al pequeño producto que intercambian, que venden, ¿no? Entonces, claro que sí que es fundamental, ¿no? Antes de que me pueda comentar usted sobre sus propuestas, ¿no?, de apoyo para los empresarios, microempresarios, quería preguntarle, ¿por qué cree usted que se está intentando negar la realidad del ejercicio de las mineras en nuestro país? Bueno, porque muchas veces tenemos nosotros sectores vinculados, digamos,
y dependientes de la Sociedad Nacional de Minería. Entonces no quieren afectar sus propios intereses, intereses de grupo, intereses de élite, y se niega lo que es imposible negar, porque indudablemente tenemos ahí esos niños, tenemos ahí esas madres, tenemos la evidencia de estas pruebas médicas, tenemos los resultados evidenciados de estudios que diferentes núcleos médicos, profesionales, ingenieros, vienen haciendo, gobiernos locales, gobiernos regionales, vienen haciendo en todas estas zonas durante años. Yo he trabajado a lo largo de la carretera central por lo menos 30 años, desde el año 81 hasta el año 2011, ¿no? Y entonces, no solamente por haber estado vinculadas a la Central Nacional de la Mujer Minera, sino a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú, en tanto he sido directora del Centro de Asesoría Laboral del Perú, y me ha tocado efectivamente estar vinculada a este sector. Entonces, se niega porque se es parte de la patronal, se es parte de los intereses de pequeños grupos de poder vinculados a la Sociedad Nacional de Minería. Entonces, debieran más bien estar contribuyendo a resolver los problemas de salud que tiene esta población. Es inaceptable, por ejemplo, el tajo abierto en Cerro de Pasco. Es inaceptable la destrucción de la ciudad como se ha venido produciendo durante décadas, que hemos constatado in situ, estando, por supuesto, en todas estas zonas, ¿no? Entonces creo que es fundamental, digamos, atender, poner en prioridad y ver la evidencia, no ideologizar, no sobrepolitizar, sino efectivamente tener una sensibilidad con el ser humano y con estas criaturas que están gravemente afectadas desde que nacen, desde que beben el primer sorbo de agua, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando nuestra entrevista, me gustaría que me comente, ¿no? ¿Por qué quiere usted postular al Parlamento andino? Porque estamos en un momento muy importante, en donde nosotros estamos planteando grandes cambios. Hoy día la población no tiene idea de lo que es el Parlamento andino, para qué sirve, qué hace, quiénes están ahí. ¿Por qué? Porque no rinden cuenta. Tenemos nosotros una mayoría de representantes del Parlamento andino que son de fuerza popular. Es la primera fuerza política que gobierna el Parlamento andino hoy día, y eso se produjo porque la familia Fujimori y Keiko Fujimori llega, digamos, a tener una mayoría parlamentaria en el año 2016, en la última elección. No solamente tiene 73 congresistas, sino que gana también el Parlamento andino. Hoy día es un momento de cambios. Hoy día es un momento en que los parlamentarios andinos demos cuenta, rindamos cuentas ante el país. Y, por supuesto, otro elemento tiene que ver con que el 100% de los parlamentarios andinos que representan al Perú son varones. Y, por supuesto, que el 50.8% de la población en el Perú somos mujeres. Somos la primera mayoría nacional en términos de población, y en términos de votantes somos el 50.37% de las votantes. Somos la primera mayoría electoral también. Y tenemos una ley de paridad y alternancia. Es así que yo soy la número 2 en el Parlamento andino por Juntos por el Perú. El centro de mi preocupación van a ser los migrantes peruanos y las migrantes peruanos. ¿Por qué? Me he especializado en el tema, me he graduado, así como comentaba en la Universidad Católica, lo que había sido mi ruta hacia otras actividades en ese tiempo. Me he graduado en las políticas migratorias todos esos años, he hecho la carrera completa, con título en la Universidad Católica, y presido la red Espacios Sin Fronteras y la red Sin Fronteras, que articula a los migrantes de América con los de Europa. El Perú tiene 3.250.000 migrantes. Esto es lo que tiene el Perú. Otros dicen que son 3.200.000, otros dicen que son 3.165.000. En resumen, 3.200.000 personas se fueron del Perú por falta de oportunidades económicas, laborales, y además tenemos fuga de talentos del Perú, justamente por falta de oportunidades. Hoy día el Parlamento andino es un centro importante de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, y estamos nosotros a nivel de los migrantes peruanos con 8.000 contagiados y con centenares de muertos. Yo, por ejemplo, creo, en primer lugar, siendo el centro de mi interés la defensa de las y los migrantes, un tema central será la vacuna de todos nuestros migrantes peruanos, no importa cualquiera sea su nacionalidad. Pongo un ejemplo. Dentro del Parlamento andino está Chile. En Chile en esos momentos tenemos 300.000 peruanos. ¿Quién los está defendiendo?
Estos parlamentarios andinos actuales, ninguno ha hablado por ellos, ninguno los ha defendido. Chile, sin embargo, ha comprado 70 millones de vacunas. Le permitiría vacunar 4 veces a su población, porque Chile tiene una población en términos de volumen poblacional muchísimo menor de la peruana. Tenemos 300.000 peruanos. ¿Debemos de permitir que en Chile se contagien nuestros peruanos? No, tenemos que impedirlo. No es un problema legal, no es un problema de nacionalidad, es un problema que tiene que ver con seguridad sanitaria, que tiene que ver con salud mundial. Estamos ante una pandemia, no estamos ante un mal focalizado en el Perú y no focalizado en Chile. Y ahí hay una oportunidad realista de atender a nuestra población. Lo mismo, por supuesto, en Bolivia, lo mismo en Colombia, lo mismo en Ecuador. Hay otros elementos hoy día muy importantes. Hay un progresismo ingresando al Parlamento andino. Hoy día el movimiento del socialismo preside el Parlamento andino. Con el triunfo del MAS en Bolivia, en primera vuelta con 55.11%, en esos momentos Adolfo Mendoza, boliviano, preside el Parlamento andino. Ha ganado también Andrés Arauz en el Ecuador, ha ganado todavía no en segunda vuelta, pero es el gran ganador de la primera vuelta con una ventaja gigantesca frente al segundo candidato, que es Lasso. Indudablemente la mayoría de sus representantes representarán a la Revolución Ciudadana. En el caso chileno no me cabe duda que con ese triunfo de 80% frente a 30%, frente a 20 para cambiar la Constitución de Pinochet, vamos a tener una delegación progresista fundamental. Entonces, cambia el momento político y efectivamente esto permitirá renovar el Parlamento andino, que ha servido muy poco a los intereses nacionales en ese tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, señora Aida García, por conversar con nosotros nuevamente en este espacio digital de Directorio Electoral. Muchísimas gracias a ti, Gabriela. Felicitaciones nuevamente por el programa y muchas gracias por esta generosa y tan cálida entrevista. Muy amable. Igualmente. Bueno, hemos podido escuchar entonces las propuestas y opiniones de Aida García. Les recordamos que ella es candidata para el Parlamento andino por el partido Juntos por el Perú con el número 2. Hasta que he terminado nuestro programa digital, nos estamos encontrando en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Este programa es auspiciado por